Si algo le faltaba a Ritmo NFL, era un espacio para hablar de fantasy, un programa más informal, más distendido, más divertido, ¿por qué no? Y queremos que todos ustedes sean parte, que nos digan si juegan fantasy, cuántas ligas, si les gusta este tipo de contenido. Quizás alguno dice, yo prefiero no jugar. Voy a empezar antes de presentarnos con la primera consigna y es que nos ayuden a pensar un nombre para este espacio. Ustedes tiren lo que quieren, nosotros vamos a ir definiendo para los próximos programas un nombre para este segmento especial de fantasy. Mi nombre es Matías Pasternak, me acompaña Diego Hansur, esto es Ritmo NFL. Y Diego, le damos la bienvenida a la gente con, primero, contarles un poquito qué es el fantasy a aquellos que todavía no lo juegan, que se están perdiendo un mundo espectacular. Bueno, el Fantasy Football, Mati, es un juego, básicamente es un juego cuyos ganadores se definen con las estadísticas que hacen los jugadores de NFL en sus partidos. Cada jugador o owner o manager, como se le pueda decir, tiene su equipo y bueno, la formación que ponga en cancha ese fin de semana va a tener una cantidad de puntos de acuerdo a las yardas, touchdowns, intercepciones no lanzadas por el mariscal, un montón de situaciones que hacen que se conforme un puntaje y que haga que tengas que estar jugando contra otro rival como un enfrentamiento cabeza a cabeza y al final del fin de semana tenés un partido ganado o un partido perdido. La verdad que ingresar en esto es muy divertido. Empiezan a pasarte cosas que empiezas a mirar los partidos de otra manera. Quieres que lleguen hasta la línea, pero que no metan el touchdown para que patee el gol de campo el pateador, por ejemplo. Un montón de cosas que antes, cuando no jugaba fantasy, ni siquiera sabías que podían existir. Voy a hacer una pequeña advertencia. Entrar al fantasy es un camino de ida. No digan que no se los advertí, después no se puede salir, todo empieza con una liga y termina siendo una espiral en el que uno termina siendo el gerente general de varios equipos, porque realmente tener un equipo de fantasy es como ser un gerente general. Según las configuraciones de la liga, que ya hablaremos en otros programas, puede ser más detallado, puede ser más sencillo, hay traspasos, hay presupuestos, hay ligas Dynasty que se elige para los años siguientes, que uno conforma su equipo y se lo queda por varias temporadas. Hay ligas donde se draftea todos los años. En fin, es algo muy divertido y que les recomendamos mucho que jueguen porque lo van a disfrutar en serio. Como decía Diego, se ven los partidos de otra manera. La primera consigna les dije, ayúdenos a pensar el nombre. La segunda es preguntarles justamente si conocen el fantasy, si juegan, cuántas ligas juegan. Y empecemos con una que nos vamos a sumar nosotros, que es, ¿quién es el jugador, Diego, que más te gusta para este año en relación a su valor posicional en cuanto a lo que se elige en el draft y lo que crees que puede rendir? Una Vamos a hablar pausa. un poco. No me digas los Jahmyr Gibbs, los Villan Robinson, que están fuera del alcance, salvo que tengas los primeros picks de draft, sino vamos a las rondas más bajas, de tercera para abajo. Bueno, justamente lo que podamos, a mí me gusta decir los que le van a ganar a su ADP. Y ya empezamos a hablar de términos un poco extraños, pero los que juegan fantasy saben de qué se trata. ADP quiere decir en qué lugar del draft, porque todo comienza con un draft donde se reúnen todos o en una casa o lo hacen remoto, cada uno de su lugar, y van eligiendo sus jugadores en turnos, como un draft de la NFL como lo conocemos. Entonces, hay un promedio que se pueda sacar de dónde están eligiendo a tal jugador si tomamos en cuenta, por ejemplo, todas las ligas de Sleeper, ¿no? Que es una plataforma que todo el mundo debe conocer. Bueno, a mí me gusta ver a un jugador que va a ganarle a ese ADP. O sea, si lo eligen en la séptima vuelta, pero tiene un rendimiento como uno de los 3 mejores jugadores o 5 mejores jugadores de su posición, es que venció a su ADP de principios de temporada. Y mi jugador que yo voy a elegir este año es el ala cerrada Isaiah Likely, que todos sabemos pasó de los Baltimore Ravens, de ser el segundo ala cerrada de los Baltimore Ravens, hasta el año pasado detrás de Mark Andrews, a ser una de las armas principales, según mi criterio, de los New York Giants este año. Está siendo elegido Likely alrededor de, es el 12º, 13º, 15º ala cerrada tomado en los drafts típicamente, estamos hablando de un promedio típicamente, y yo creo que tiene todo el potencial para llegar entre los 5 mejores alas cerradas de la liga. ¿Y por qué puedo decir esto?
simplemente atando cabos. Cuando Likely queda como agente libre, John Harbaugh, que pasó de ser el entrenador en jefe de los Ravens al de los Giants, fue directamente con la organización a buscarlo. Le dieron un contrato grande, 3 años, 40 millones, y dijeron, ven con nosotros. Fue con ellos. Creo que va a tener un gran protagonismo en esta ofensiva. Le van a dar un protagonismo que no tuvo en los Ravens, porque los Ravens, recordemos, lo digo de vuelta, estaba Mark Andrews, por más que era un jugador que por ahí estaba varias veces lesionado, Likely era el segundo de ese equipo. Cuando le tocó ser titular y ser el número uno de ese, en las recepciones de targets, digamos, los blancos, quiere decir la cantidad de pases que le lanza el mariscal de campo, Likely tuvo partidos muy destacados. Yo creo que con Jackson Dart en la ofensiva de John Harbaugh de los Giants va a tener un montón de targets blancos durante los partidos y va a ser un arma principal, sobre todo al principio de temporada, porque Malik Neighbors no sabemos cuándo va a empezar, cómo va a empezar, entonces yo creo que va a ser Likely el objetivo ideal para el mariscal de campo. Por eso, para mí, Likely va a ser una de las sorpresas de esta temporada. Me encanta Likely, nombre para anotar, porque a la cerrada sabemos que es una de las posiciones más difíciles de encontrar en Fantasy, sacando a Trey McBride, Brock Bowers, quizás Tyler Warren. Hay pocas garantías, pocos jugadores en los que uno pueda confiar, así que Likely puede convertirse en eso. Le pregunto a la gente si está de acuerdo, que nos digan el suyo, y yo voy a ir con el mío, que la verdad no es un jugador de poco nombre, es un jugador bastante conocido, es un jugador que ha estado mucho más alto de lo que está ahora en su ADP, su Average Draft Position. Terry McLaurin, el receptor de los Commanders, que hoy en Sleeper se está yendo como el receptor número 25, es decir, hay 24 receptores que salen antes que él. En especial en las ligas que otorgan puntos por recepción, yo veo muy difícil que Terry McLaurin no supere ese valor en el que se puede conseguir hoy. ¿Por qué? Jaden Daniels va a estar sano. En su única temporada con Jaden Daniels sano, McLaurin fue el receptor número 7 de Fantasy en la liga. Se está yendo 25. David Blow, un nuevo coordinador ofensivo de Commanders, dijo que le quiere enviar por lo menos 10 pases por partido. Por lo menos 10 pases por partido. Y además... Volumen. Volumen, pero cuando uno mira, es consistente lo que hizo Washington con esto, porque no hay competencia a la hora de los blancos. Se fue Deebo Samuel y sí, yo sé que trajeron a Stephon Diggs hace un par de días. Lo trajeron hace un par de días por algo. No es que lo trajeron en abril pensando en que podían construir una ofensiva alrededor de él. Obviamente va a tener su participación Diggs, pero yo creo que Terry McLaurin va a ser la pieza fundamental de este ataque de Washington. Tampoco hay un corredor dominante. A la cerrada está Chigo Conco, que viene de Tennessee y nunca pudo explotar. Así que confíen en Terry McLaurin, que con Jaden Daniels tiene una muy buena conexión. La única temporada juntos fueron 13 anotaciones. Diego, ¿te gusta Terry? Me encanta. Es uno de los jugadores preferidos desde cuando era novato, porque desde que irrumpió en la liga tuvo muy buenas temporadas, después tuvo malos momentos por lesiones y demás, pero yo creo que con él estando sano y teniendo esa conexión con el quarterback puede tener a partir de ese volumen que decíamos recién, si te tiran 10 pases, con que agarre 7 es un montón, ¿no? Y si le tiran 10 pases a un receptor como McLaurin, lo más probable es que agarre 7 u 8, y eso ya te asegura que tengas por lo menos 70 u 80 yardas y seguramente algún touchdown. Así que sí, es uno de los jugadores que me gustan mucho. Por supuesto, en este espacio vamos a tirarles consejos, nuestra opinión. Déjennos sus preguntas de a quién draftear. Haremos lo mejor para ayudarlos, a quién poner cada semana. Pero además vamos a hacer algo que está en las bases del fantasy, en los cimientos, lo más importante del fantasy, competir. Vamos a hacer cada semana un desafío, Mati contra Diego, Diego contra Mati, el ruso contra Póster, Hanksur contra Posternak, como quieran llamarlo. Todas las semanas vamos a ir viendo quién gana, vamos a elegir un equipo por semana. Esto es a muerte. Esto es a muerte y uno de los Cara dos de perro. tiene que ganar. Cuando arranque la temporada les vamos a contar bien cómo es el desafío semanal, pero vamos a competir todas las semanas. Y Diego, si te parece, para ir ya dándole cierre a este primer episodio, charlemos de una situación que se dio ayer domingo. Nosotros estamos grabando esto hoy, lunes 24 de agosto. Sí. Ayer domingo 23 de agosto, sí, una situación muy particular en la que por la tarde se reportó que Ashton Shante había abandonado la práctica de Raiders con una lesión en la rodilla. Y mucha gente empezó a preguntarse si iba a estar disponible para la temporada, gente diciendo que ya estaba descartado.
¿Y qué pasó? Aston Shenty, un corredor, es muy importante el corredor en el fantasy, eso tienen que saberlo. Están los corredores tomando un poco más de protagonismo al que tenían hace 20 años, por decir una época, porque últimamente los receptores habían tomado, digamos, el, eh, el papel protagónico en el fantasy, pero los corredores del tipo como Shenty están recuperando ese protagonismo. Y lo que pasó es que todo el mundo que está drafteando ahora, hay muchos drafts que estamos en época de draft, claro, escucha la lesión y dice, va a estar lesionado por toda la temporada, no va a poder jugar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Lo busco? ¿No lo busco? Un corredor que lo estaban agarrando hacia el final de la primera ronda, quizás mediados de la segunda, como muy tarde, y de pronto no sabés qué hacer. ¿Lo busco o no lo busco? Bueno, ¿qué pasó, Mati? Que hubo un momento que alguien pone un tweet, Esto es este tweet tremendo. de Underdog, donde dice, el jugador no va a estar lesionado por toda la temporada, sino que tiene una lesión de un tobillo, no es que se rompió la rodilla, y va a estar marginado, por ahí va a estar al principio de la temporada un poco recuperándose, pero después va a estar en plena forma. Y resulta que lo que vemos ahí, ¿no? Los managers, owners, los general manager owners o los dueños de los equipos empezaron a pensar en su suplente, como si fuese lo mismo reemplazar a uno por otro, ¿no? En una ofensiva, ¿no? Entonces, ¿quién es el suplente, Mati, y cómo lo estaban drafteando? Sí, es Mike Washington y la particularidad es que en ese lapso de tiempo entre que se difundió la lesión en la rodilla hasta que se confirmó que era en el tobillo y que no era tan grave, la gente ya asumió que Ashton Shanty estaba descartado por la temporada y cayó en el draft. Y esta página Underdog reporta que en un draft cayó hasta el pick número 121, el primer pick de la ronda 11. ¿Ustedes se imaginan conseguir un corredor titular con el volumen que le van a dar a Ashton Shanty en la ronda 11? Y Mike Washington, el caso contrario, un corredor suplente que llegó a irse en la tercera ronda, sobre el final de la tercera ronda. Es una cosa de locos, una cosa que yo no sé si alguna vez había visto, una sobrereacción absoluta, una noticia que se difundió, se corrió la bola de que había pasado con Shanty, que efectivamente no pasó. Entonces, hay muchos drafts de fantasy, imagino gente pidiendo que se redraftee, porque esto puede romper todas las ligas por completo. No hay nada peor, Mati, contémosle a la gente, que en un draft donde lo haces en persona, ¿no? Que estamos los 12, porque típicamente las ligas son de 12 equipos, estamos todos ahí alrededor de una mesa, y que alguien draftee un jugador que está lesionado. Empiezan todos a reírse, porque es la típica. Nadie quiere pasar por ese momento de vergüenza. Entonces, tratan de evitarlo. Otra cosa graciosa que estuvo pasando, que hemos visto videos virales en redes en esta temporada, es que el primer pick, casi por unanimidad, es o Bijan Robinson, el corredor de Atlanta, o Jahmyr Gibbs, el corredor de los Detroit Lions. Esta temporada es así. O es uno o es otro generalmente. Puede ser que alguien venga y draftee a Jamar Chase, si quiere empezar con un receptor, por ejemplo. Pero esos son los receptores. Entonces vemos draft donde el que va a draftear, en vez de draftear a Bijan Robinson, agarra el papelito, porque hay ligas donde tienen sus papelitos con los nombres de todos los jugadores, y agarra a B. Robinson, que es de otro equipo, que es Brian Robinson, ¿no? Brian Robinson, que no es Bijan Robinson. Entonces, uno va y pone el papelito ahí en una gran pizarra donde están todos los turnos, todas las rondas, y todos empiezan a reír. ¿Qué harías, Mati, si pasa eso en tu liga? ¿Se lo perdonás o no? Ya está, elegiste al otro corredor que nadie quería. No, yo creo que es tarea del comisionado actuar de buena fe, obrar de buena fe y por el bien de la liga darle a Villan Robinson. Nadie en su sano juicio elige a Brian Robinson y ahora que están los dos en Atlanta es más confuso todavía, pero parece que los comisionados ahí tienen que aplicar la lógica y darle a Villan. Hasta me confundí yo, porque claro, están los dos en el mismo equipo ahora, eso es todavía peor. Yo haría lo mismo que vos siendo comish, que tengo bastante experiencia en eso, pero lo haría después de 4 o 5 minutos, lo haría sufrir un poco, lo haría sufrir un Sí, poco. sí. Diego, cortito y cerramos.
¿Cuántas ligas vas a jugar este año y cuál es la más loca que jugás? Mira, Mati, creo que estoy como en 25 ligas ahora, este año. Creo. La mayoría Dynasty, que es otra cosa que también podemos contar en otro momento, que son Dynasty, donde están las redraft o las Dynasty, ¿no? Las redraft son las que todos los años hace un draft con todos los jugadores en una bolsa, y las Dynasty es las que mantenés tu equipo del año anterior y solamente se rastrean rookies. La verdad, si el Fantasy, Mati, es un camino de ida, el Dynasty es no volver nunca más. Es como irte a Marte y no volver nunca más. Pero tenemos tiempo para hablar de eso. Bueno, 25 ligas. ¿Cuál es la más loca de todas? No, loca, te digo, estoy jugando hace, no sé, 25, 30 años. Hay muchos modelos, hay muchos tipos de liga. Las guillotinas son las que más me gustan ahora. ¿Las guillotinas cuáles son? 18 equipos. Cada semana un equipo queda eliminado. El que menos puntos hizo queda eliminado. Quedan 17. Todos sus jugadores pasan a ser waivers. Todos tienen un presupuesto para buscar esos jugadores de esos equipos, del equipo que quedó eliminado. Y así hasta que queden 2 en la última semana y gana 1. Bueno, interesante, divertido. Nunca probé una guillotina, así que vamos a ver si quizás puede ser que este año sea la primera vez. Yo de momento estoy jugando en 6 ligas, un poco menos que Diego, pero igual me parece que sigue siendo bastante. La más loca es una que somos 32 managers. 32 managers en una liga de fantasy. Yo también estoy en una. No les explico lo que es ya la segunda vuelta. Se van los jugadores como si fueran ¿Con una golosinas. copia o 2 de jugador? ¿Una copia o 2? Una sola copia de jugadores. Hay jugadores defensivos individuales. Es una liga... Hay que ponerse a investigar en serio, porque son 23 vueltas creo que hay que elegir, y a partir de la ronda 18, 19 ya estás eligiendo jugadores de tercera línea. Pero bueno, muy divertido. Ahí pueden ver un poco de las variantes que hay en este juego si no lo conocían. Les recomiendo mucho que lo jueguen, es muy divertido, sobre todo si puedes jugar con tus amigos. Como le dijimos al principio, ayúdennos a pensar un nombre, díganos si juegan fantasy, cuántas ligas, y si alguno tiene una liga loca también, díganlo. Hagan todas las preguntas y comentarios y sugerencias, sobre todo aquí debajo del video, porque la vamos a estar leyendo a todas y sobre todo les vamos a hacer caso. Chao, nos vemos. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?